Alabado sea el Señor Jesús, Rey de Reyes, alabado sea Jesucristo y por siempre. Bienvenidos sean todos, cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, a su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y es un gran gozo para mí poder compartir con ustedes. Y hay tantas cosas lindas que quiero compartir con ustedes en este día, pero antes de hacer absolutamente nada y antes de contestar sus muchas preguntas, y gracias por todas sus preguntas, sus comentarios, ustedes son los que hacen posible este programa, y les pido de todo corazón que cuando abramos esas líneas telefónicas ustedes nos honren con sus preguntas, porque ustedes son los que hacen las preguntas que nosotros vamos a contestar en cada programa y especialmente en este. Pero antes de hacer eso, nos ponemos en oración, damos gracias a Dios por tantas bendiciones, por tanto amor que nos hace sentir, experimentar, y sobre todo porque nunca nos abandona en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es cuando el Señor más cerca está de nosotros. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, como que hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, vamos a orar. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, Padre Santo. Gracias, oh Dios, por tantas cosas lindas, por tantas formas en que nos manifiestas tu amor que no tiene límites, que no conoce barreras ni fronteras. Yo te doy gracias, Padre Santo, por este momento. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad que tenemos de compartir tu santa palabra. Yo te doy gracias, oh Dios, por este hermano que está viendo, que está escuchando este programa. Yo te pido, Señor, bendiciones copiosas sobre él. Señor, úngelo con una doble porción de tu Espíritu Santo, que pueda experimentar, Señor, en esos momentos la paz que necesita su corazón. La certeza, Señor, de que está en tus manos santas y poderosas y que tú lo vas a ayudar, Señor, para que pueda sobrepasar este problema, esta dificultad que tienes tú en este momento, hermano, y el Señor te va a ayudar. Jesús está contigo, tu hermana, tú que tienes problemas, tú que tienes estos momentos dolorosos en tu corazón, en estos momentos que sientes como que ese corazón se te está estrujando, tú no estás sola, el Señor está contigo. Señor Padre Todopoderoso, bendice, Señor, esta hija tuya. Bendice, Señor, su deseo de salir de este problema, de esta situación difícil, Señor. Colma su corazón de santa paz y dar la certeza, Señor, de que contigo, tomada de tu mano, Señor, ella va a levantarse de su problema, ella va a levantarse de su dolor, ella va a levantarse de su enfermedad, Señor, y ella va a caminar en un camino nuevo, un camino más cerca de ti, Señor Jesús, y su corazón se llenará de gozo y de paz. Y estará consciente y segura, Señor, de que hay esperanza, de que hay posibilidades nuevas, Señor. Porque si tú quieres algo de nosotros es que podamos, oh Dios, salir de las miserias en que estamos encontrados en estos momentos y ser feliz, Señor. Tú quieres nuestra felicidad, Señor, porque tú nos amas con amor que no tiene límites, con amor que no conoce barreras. Y esa medida que nos acercamos a ti, que conocemos la felicidad. Esa medida que nos acercamos a ti, que entra el gozo en el corazón, Señor, que se va el miedo, Jesús, que se va la ansiedad, Señor, que se va la inseguridad, mi Dios, porque tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra paz, tú eres el propósito de nuestra vida y contigo, Señor, podemos caminar seguros, como los niñitos que aprenden a caminar sabiendo que no están solos, que papá, mamá están con ellos, guiándolos, protegiéndolos, aguantándoles de sus manos y especialmente en los momentos difíciles, cuando hay peligro de caer. Señor, bendice a cada hijo tuyo que está viendo este programa, bendice a cada hija tuya que está viendo este programa, llénalo, Señor, de tu santo gozo en este día, en este momento, de tu santa paz y sobre todo, Señor, de un deseo cada día más grande de ser tuyos, completamente tuyos y para siempre tuyos, Señor, a medida que con tu gracia y poder hacemos en todo momento de nuestra vida tu santa voluntad. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor. Gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Y doy gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantas llamadas que ustedes nos hacen, por tantas personas que piden oración de nuestra parte, y créanme que oramos por ustedes muy especialmente. Y quiero decirles a ustedes también que están inscritos en la página de este servidor en Facebook, que oramos por ustedes regularmente. Y tal vez, aunque no podamos decirles personalmente a cada uno de ustedes, estoy orando por ti, por tu necesidad. Cada
petición que ustedes hacen de oración, créanos que estamos en oración por ustedes. Damos gracias a Dios por Emma Martínez de México, pedimos por su familia y por su matrimonio también. Heréndida García de Monte pedimos por su salud, y también Felicia Martínez de Atlanta, Georgia, por la paz en México y por el mundo entero. Y muchísimas gracias por esa oración tan hermosa. Jimmy San Martín, pedimos por tu salud, hermano, que Dios te bendiga. Mary Gandía, también pedimos por tu salud, que Dios te bendiga y te renueve. Pedimos también por Marcelo de Córdoba, Argentina, por su trabajo, por su familia, y sí, por la paz en el mundo entero. María Orozco de Texas, que pide por la paz en su corazón. Y Juan López, en acción de gracias por un favor concedido. Irma Barajas, por el papá de José Hernández, que murió recientemente, y también por Asunción Gutiérrez, por su salud, por Ernesto Paz, de 10 añitos de edad, que quiere ser sacerdote. Bendito sea Dios, que Dios te bendiga. Mi hijo María Chávez, de Arizona, que pide por su salud, y Alexandria Pichardo, de Manhattan, New Jersey, por un mejor empleo. También por José David, de Toronto, Canadá, que quiere servir en las misiones. Que Dios te bendiga, José David. Y también Mirna Espinosa, de Miami, Florida, por su familia, por la familia Espinosa. Que Dios os bendiga a ustedes en abundancia, a todos ustedes, y a ti, hermano, a ti, hermana, que estás viendo este programa. Que Dios te bendiga en abundancia en este día y por siempre. Amén. Así sea. Uno de los temas favoritos, yo creo que de la mayoría de las personas hoy día, es el tema de los ángeles. Y yo veo ángeles por todas partes, y tenemos que tener un poquito de cuidado con la devoción a los ángeles, porque la nueva era está usando mucho los ángeles hoy día, es decir, la devoción a los ángeles, y podemos caer en una devoción falsa o en una devoción realmente que no es cristiana, que no es católica. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado. Pero hoy vamos a hablar acerca de los arcángeles. Y la palabra arc es una palabra griega que significa jefe o encargado de. Así que los arcángeles realmente son como que los capitanes del ejército de mensajeros del Señor Jesús. La palabra ángel significa precisamente eso, significa mensajero. Es una palabra griega también. Así que los arcángeles son como que los líderes o los capitanes, o los que están a cargo de los ángeles del Señor, de los mensajeros del Señor. Y el Señor utiliza a los ángeles para darnos razones específicas, ideas específicas, medios específicos para nuestro mejor bien y para nuestra salvación. Hay personas que tienen la tendencia de pensar que después que uno muere, el espíritu anda divagando por ahí y se le aparece a la gente y hasta le puede alar el dedo gordo del pie o le puede hablar o cosas así. Eso no es de Dios, eso es una abominación a los ojos de Dios. ¿Saben por qué? Porque eso está en el campo del espiritismo. El ser humano, cuando muere, o va al cielo, o va al purgatorio, o va al infierno, y ojalá que eso nunca suceda en ninguno de nosotros, pero no se queda divagando por ahí en la tierra o en el espacio, ni nada por el estilo. Y cuando alguien viene a nosotros de parte de Dios, es porque viene de parte de Dios, y punto, no ninguna otra razón o propósito. Y el propósito de los ángeles, y muy especialmente el propósito de los arcángeles, es venir en nombre del Señor con una misión específica. Y la misión específica es ayudarnos a acercarnos más a Dios para poder cumplir de esa forma más perfectamente su santa voluntad. Son como ayudantes del Señor Jesús. Son como instrumentos que el Señor utiliza para nuestro mejor bien y para nuestra salvación, para acercarnos a ese que es fuente de salvación y vida eterna, que al fin y al cabo es Jesucristo. Los tres arcángeles que reconoce la Santa Iglesia Católica son Rafael, el arcángel Gabriel, que es el que se le aparece a María Santísima, y el arcángel Miguel, que es pues el que está a cargo de las milicias del Señor, es decir, el que lucha en el libro de Apocalipsis contra Satanás y vence. Los tres son enviados por el Señor con un propósito específico, y el propósito específico es en alguna forma ayudar a la humanidad a conocer el camino de Dios,
a saber que estamos en la presencia de Dios, con el poder de Dios en nosotros y que con Cristo Jesús nuestra ya es la victoria. En el caso del arcángel Gabriel, viene donde María Santísima para decirle que va a concebir al Hijo del Dios vivo. En el caso del arcángel Rafael, por ejemplo, se le aparece a un hombre en el Antiguo Testamento llamado Tobías. Y es para darle un consejo maravilloso, y yo quiero como que quedarme en este arcángel. Un consejo maravilloso le da a Tobías, el arcángel Rafael. ¿Y cuál es el consejo que le da a Tobías? Cuando te cases con Sara, asegúrate de que Dios está en medio de tu relación matrimonial. Tremendo consejo. Ahí nos podemos quedar. Asegúrate que cuando te cases con Sara, Dios está en el centro de tu relación matrimonial. Le dice el arcángel Rafael a Tobías: cuando llegue el momento de consumir el matrimonio, es decir, antes de tener relaciones con ella, pónganse primero los dos a orar. Dios tiene que ser el centro de la vida matrimonial, hermanos, si es que ese matrimonio va a tener éxito. Si es que ese matrimonio de verdad va a lograr una compenetración entre los cónyuges cada vez mayor. Si es que ese matrimonio de verdad, cimentados en la roca que es Dios, va a poder ser feliz. Solo con Dios se puede ser feliz, hermano. Solo poniendo nuestra confianza en ese que nos ha dado vida, que nos mantiene, que nos sostiene y que nos da el poder para vencer obstáculos, es que vamos a ser felices. Y eso es precisamente el consejo que le da Rafael a Tobías. Tú quieres una relación matrimonial saludable, tú quieres una relación matrimonial donde los dos se compenetren más y más y lleguen a ser un solo ser. Tú quieres una relación donde tu esposa te ame con todo su corazón por encima de sí misma, después de Dios. Y tú quieres que tu esposo te ame a ti con todo tu corazón después de Dios, y que te conviertas tú después de Dios en la persona más importante de su vida. Entonces ponga a Dios como centro de tu relación matrimonial. Eso es precisamente lo que Dios envía a Rafael para que le diga a Tobías. Y eso es lo que Dios quiere que tú escuches también, hermano, hermana. Para poder ser feliz, para poder vencer sobre las flechas incendiarias del enemigo, como nos dice San Pablo en su carta a los Gálatas, a los Efesios también, tenemos nosotros que revestirnos de Cristo Jesús. Tenemos que poner a Dios como primicia, como prioridad en nuestra vida. Y en este caso, en el matrimonio, Dios tiene que ser lo más importante. Después del mismo Dios, más importante que los hijos, más importante que todo lo demás, tiene que ser el hecho de que esa pareja quiere de verdad cimentar su vida en ese en quien todo lo puede, que es el Señor Jesús. Dios tiene que ser lo más importante. Después lo demás vendrá por añadidura. Y dice la palabra de Dios que así lo hace. ¿Y qué sucede con Tobías y con Sara? Tienen un matrimonio que dura por años y años y años, hasta que los dos mueren de vejez. Qué tremenda la lección que nos da el arcángel Rafael, no solamente para Tobías, pero para nosotros también. Poner a Dios como primicia en nuestra vida. Y si lo hacemos así, hermanas y hermanos, todo lo demás, dice el Señor, vendrá por añadidura. Hermanas y hermanos, tenemos, benditos a Dios, ya el nuevo bebé que acaba de salir, y este es el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, que acá está todavía con olor a imprenta, bendito sea el Señor. Y este libro es bien hermoso, a ver si lo pueden ver un poquito así, ojeado si es de lejos, pero tiene muchas fotografías y tiene un diseño bellísimo que Marisela Hasbun acaba de lograr para este libro. Y también pues con la ayuda de Pablo Pilco, nuestro productor, pues ha podido lograr este libro para gloria a Dios. Así que pronto vamos a dar más información a través de Facebook, especialmente para que ustedes puedan adquirirlo pues en los próximos días, si Dios permite, los próximos meses, si Dios así lo permite. Hermanas y hermanos, para que ustedes nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1205-271-2980. Repito,
1-205-271-2980. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos hermanos, hermanas a este programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y gracias por ser parte de la familia de hombres, mujeres, jóvenes y niños que ven este programa y que escuchan este programa. Me encantaría, hermanas y hermanos, que ustedes se suscriban a la página de Facebook de este servidor. Y por la gracia de Dios ya tenemos más de 53,000 personas que se han inscrito y me gustaría mucho que usted lo hiciera también. Para hacer esto, para suscribirse a la página, todo lo que tiene que hacer es ir a facebook.com, repito, facebook.com/EWTN Español, facebook.com/EWTN Español. En estos momentos tenemos una pregunta en correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 32 años. Fui criado muy católico por mi familia, pero en los últimos 10 años me he apartado de Dios. Rezo solo cuando me acuerdo, quizás unas 4 o 5 veces a la semana. No voy a misa, me aburre mucho, pero no quiero vivir de esta manera tan pasiva. ¿Orando más es suficiente para acercarme a Dios? ¿O debo tener una participación más activa con la sociedad? Hago esta última pregunta porque estoy muy decepcionado y cansado de la sociedad y las personas, de su falta de civismo y de valores, y me he aislado mucho por esa causa. Ni siquiera tengo más de 3 o 4 amigos. Estoy felizmente casado y mi mujer es mi mejor amiga y me llena mucho. Agradezco sus palabras, Rafael, desde Barcelona, España. Rafael, Dios te bendiga. Y ante todo, muchísimas gracias por tu honestidad, muchísimas gracias por tu correo. Y ruego al Señor para que Dios te dé mucho más entusiasmo por vivir esta vida maravillosa que Él nos ha dado, con todos sus problemas, con todos sus obstáculos, limitaciones, etc. Es una vida maravillosa. Cuando tú estabas hablando a través de tu carta y estaba escuchándote, yo decía, Dios mío, y si Jesús hubiera pensado como Rafael, ¿dónde estaríamos nosotros? Porque si alguien tuvo la razón, el derecho de pensar que este mundo no sirve para nada, hubiera sido Jesucristo y hubiera tirado la toalla y todo se hubiera terminado, ¿verdad? Pero sin embargo, Rafael, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús lucha por un ideal. ¿Y el ideal cuál es? De salvar a toda la humanidad. He venido para que tengan vida, dice el Señor, y vida abundante. Yo te felicito, Rafael, por tu deseo de un cambio de vida, de un deseo genuino de poder disfrutar la vida que por amor Dios te da. Yo te felicito porque tienes varios amigos. La palabra de Dios dice que el que tiene un amigo tiene un tesoro. El que tiene un amigo tiene un tesoro. Yo me acuerdo un profesor en el seminario que nos decía, quien tiene 5 amigos es el hombre más rico del mundo. Y así es cierto. Y tú tienes una amiga muy buena que es tu esposa. Pero yo te invito, Rafael, para que tú de verdad comiences a tener pasión por ese que es el verdadero amigo que nunca falla, que nunca nos abandona, que nunca nos da la espalda. Aunque nosotros nos hemos por vencido con Él, Él nunca se ha por vencido con nosotros y su nombre es Jesucristo. ¿Qué hacer para acercarte más a Jesús? ¿Qué hacer para vivir en una relación apasionada con Cristo Jesús en el mejor sentido de la palabra? Rafael, necesitas tiempo para orar. Para conocer a un amigo tienes que tomar tiempo para estar con ese amigo. Y el problema tuyo, hermano, es que tu corazón se ha endurecido. ¿Por qué? Porque te has apartado, te has alejado de la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Búscalo con todo tu corazón. Lee la palabra de Dios junto con tu esposa. El mejor regalo que le puede hacer tu esposa es a Jesucristo. Vayan a misa, regresen a los sacramentos, especialmente la confesión. Confiésate, haz una buena confesión.
A veces, desafortunadamente, a consecuencia de nuestra soberbia, nos apartamos de Dios. Y cuando más necesitamos a Dios, nos apartamos de Él. Y es cuando más cerca debemos de estar a Él. Así que búscalo a Él con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y si es posible, enlístate en algún grupo católico donde se comparta la Biblia. Y comparte lo que Dios tiene para ti, recibe y dalo. Y vas a ver cómo Dios te va a ir llenando el corazón de su santa presencia y vas a enamorarte de Cristo apasionadamente y vas a poderlo dar a manos llenas a muchas personas que, al igual que tú en estos momentos, necesitan de Dios. Cuenta con nuestras oraciones, Rafael, y ojalá que nos llames algún día, nos escribas diciendo que tu vida ha cambiado y ha mejorado 100% porque Cristo se ha convertido en el centro y en el Señor de tu existencia. Ojalá que así lo hagas. Otro correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿hago mal en ir a misa sola? Mi esposo no quiere ir conmigo. Pensar que era ministro de enfermos y ahora dice que no siente nada. Que no le gustan los sermones, pues dice que lo que hablan son cosas inventadas. Me siento re mal. Teresa, Argentina. No haciendo comparaciones, pero Satanás era un ángel de luz, Lucifer, y sin embargo opta por apartarse de Dios. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una opción que tomar, o con Dios o en contra de Dios. Y desafortunadamente hay muchas personas que han estado en el camino de Dios y después se alejan. Y cuesta mucho, a medida que uno más se aleja de Dios, regresar a Dios. Por eso yo te aconsejo a ti, mija, que tú no dejes a Dios. Dios es lo más importante. Sin Dios no somos nada, no tenemos nada. Como decía aquí el santo, el que no tiene a Dios no tiene nada. Pero el que tiene a Dios, aunque no tenga nada, lo tiene todo. Sigue yendo a misa, sigue frecuentando los sacramentos. Y sí, yo te invitaría para que lo exhortes a Él a acompañarte. Dicen que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Pero acuérdate que la salvación es algo individual. Y si bien es cierto que necesitamos de todos para podernos encaminar en el camino del Señor y necesitamos de todos para escuchar la palabra de Dios, especialmente a través de la iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica, también es muy cierto que yo tengo que tomar la decisión personal de aceptar a Cristo como Señor de mi vida y caminar en el camino de la santidad, en el camino de la salvación, que al fin y al cabo es Jesucristo. Yo te invito para que no dejes al Señor, porque o bien nosotros cambiamos al mundo para Cristo, o el mundo nos cambia a nosotros. Y hemos sido llamados por el Señor Jesús no solamente para caminar en el camino del Señor Jesús, pero para llevar un día este mundo a los pies de Cristo Jesús, para que, como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, todas rodillas se arrodilla un día, incluso la rodilla de tu esposo, al nombre de Jesús, y proclame que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. Así que ánimo y adelante, no te des por vencida, acuérdate que no estás sola, Dios está contigo, y acuérdate que hay una promesa maravillosa en la Santa Biblia. Y la promesa está en Hechos, capítulo 16, versículo 31, que dice que si tú crees en Jesús, es decir, si tú continúas en el camino de Jesús, siendo obediente a Jesús, te vas a salvar tú y toda tu familia. Palabra de Dios. Otro correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué se dice los apóstoles Pedro y Pablo? ¿San Pablo fue apóstol después de su conversión? Yo he leído que a Judas se le reemplazó por Matías. ¿Cuándo es que San Pablo pasó a ser apóstol? Atentamente, Concepción de Ramírez. Concepción, muchísimas gracias. La palabra apóstol significa simplemente enviado. Los apóstoles, como los conocemos, son los 12 apóstoles y hacemos esa distinción para hablar de aquellos que convivieron con Jesús por 3 años, que compartieron pues la presencia maravillosa de Cristo Jesús por 3 años y que fueron enviados por el Señor Jesús. Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, cuando el Señor Jesús antes de su ascensión al cielo los reúne y les dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan, los está enviando, vayan, apóstoles, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sepan que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús envía a estos 12. Jesús había enviado a 72 anteriormente, pero en este momento envía a los 12 más cercanos a Él. Envía a sus más cercanos colaboradores, envía a los apóstoles del Señor. Y en este caso realmente pues envía solamente a 11, sí, porque ya Judas se había ahorcado. Pero en esencia al principio escoge 12 discípulos
que van a ser conocidos como los 12 apóstoles. Sabemos que Judas se ahorcó, pero fue después de eso una elección que hubo y Matías fue el que tomó el lugar de Judas Iscariote. Cuando San Pablo habla de que él es apóstol, él se considera enviado por Dios. Y no que nadie lo señale apóstol ni diga que él es apóstol. Él mismo se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la conversión que él tuvo en su camino hacia Damasco, que escucha, y esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículos del 5 en adelante, en que Saulo de Tarso, que después se convierte en el gran San Pablo, escucha la voz de Jesús que le dice, ¿por qué me persigues? Y cuando él le dice, ¿a quién persigo? Dice Jesús, me persigues a mí. Él está persiguiendo a la iglesia, Saulo, y le dice, me persigues a mí porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Me persigues a mí, yo soy Jesucristo. Y desde ese momento adelante, nos dice la palabra de Dios, la vida de Saulo comienza a cambiar de tal manera que ya Saulo no es la misma persona. Y nos dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 9, que Ananías, un hombre de Dios, ora por Saulo. Dice, al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró fuerzas. Y Saulo, versículo 22, cada vez con mayor rigor, demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Y después de eso, Saulo va por todo el mundo predicando la palabra de Dios. Por eso se le llama el apóstol para los gentiles. Y San Pablo llega a decir, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, de Pablo, es decir, la carta es de Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por un llamado de Dios, escogido para el evangelio de Dios. Es Saulo de Tarso, Pablo, quien se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo, es decir, el enviado de Jesús después de su conversión a llevar el evangelio a el mundo gentil, el mundo que no conocía a que no conocía a Dios, como lo conocían los judíos de aquel tiempo. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número y lo estamos esperando. 1205-271-2980. 1205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero hermanas y hermanos, regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús, hermanas y hermanos, cómo Dios es generoso, cómo Dios es maravilloso. Este libro lo tengo en mis manos y lo estaba hojeando y realmente está precioso. No es porque lo hayamos hecho nosotros, pero realmente es el Señor quien guió todo el trabajo que se hizo. Y doy gracias a Dios porque tan hermoso, tan fácil de leer y tan apropiado para estos tiempos. El título es Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Así que si usted necesita una promesa de la Biblia, aquí la va a encontrar. Ya hay diferentes temas con diferentes situaciones, así que ojalá este libro pueda estar en sus manos muy pronto. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy católica soltera y con 35 años. Mis conocidos y amistades me insisten en que salga a discotecas o pubs para conocer a un hombre, pero yo no me siento cómoda con este tipo de salidas. ¿Cree usted que es necesario hacer eso para conocer al hombre que Dios me tiene predestinado? Gracias por su atención y su oración. Gloria, Las Palmas, España. Gloria, gracias, Gloria, y te felicito, Gloria, porque tú tienes la idea correcta. No hay que ir a una discoteca, no hay que ir a un pub para encontrar al hombre que Dios tiene destinado para ti. Y más aún en la discoteca y en el pub, lo más probable es que nunca lo encuentres. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, pero es cierto, las personas que van a los pubs o van a las discotecas usualmente no están interesados en una relación comprometida. Están interesados en pasar una noche
placentera y si es posible, si pueden buscar algo más, pues lo buscan. Pero, ¿qué hacer en tu caso? ¿Qué hacer en tu caso? Y por el amor de Dios, yo no quiero decir que todas las discotecas y todos los pubs sean malos en absoluto, pero no creo que es el lugar adecuado para encontrar el compañero o la compañera que te va a hacer feliz y que Dios tiene para ti, aunque Dios puede obrar recto con líneas torcidas, ¿por qué no? Pero, ¿qué hacer para buscar la persona que realmente Dios tiene para ti? Primero que todo, ora. Yo estoy seguro que tú has orado, pero ora y pida al Señor que te dé realmente la sabiduría para que tú tomes la decisión correcta que está de acuerdo, por supuesto, con la voluntad de Dios. Pero no solamente hay que orar, sino que hay que ser un poquito activa. Dice el refrán, a Dios orando y qué más, y con el mazo dando. Pues entonces, ¿por qué no comenzar en una forma más proactiva, guardando tu dignidad, etcétera, de buscar en lugares donde tal vez Dios te guíe para que puedas encontrar a la persona que Dios tiene para ti? Podría ser una iglesia, o podría ser un gimnasio, o podría ser en tu trabajo, o podría ser, qué sé yo, en algún lugar donde se haga algún tipo de caridad pública o donde se ayude a personas necesitadas y donde hayan otros jóvenes, tal vez en tu parroquia o tal vez en otra parroquia, en otra comunidad católica, hayan grupos de jóvenes adultos que quieran conocerse un poco mejor y quieran tener una relación un poquito más íntima y también al mismo tiempo pues saludable. Entonces yo creo que como tenemos que ser un poquito más proactivos en ese aspecto, especialmente las mujeres. La mayoría de las mujeres que yo conozco por lo menos, como que esperan que el hombre las invite, las llame, etcétera. Y yo creo que también la mujer debe poner de su parte y si realmente está interesada en casarse, pues buscar a la persona que realmente va a llenar sus expectativas y la va a hacer feliz. También yo quiero aconsejarte que ya a medida que uno va pues desarrollando su ser y vamos entrando un poquito más de años, pues nos vamos convirtiendo un poco más exigentes. Ten mucho cuidado con eso. No seas demasiado exigente porque el hombre perfecto es Jesucristo y de ahí no hay otro. Pues a no ser que quieras entrar en una comunidad religiosa, que puede ser posible también, ¿no? Y por último, pues yo te pido que sigas con tu fe en el Señor y que sigas haciendo las cosas como tú sabes que Dios quiere que las hagas y vas a ver que el Señor te va a recompensar plenamente, abundantemente, porque lo que nosotros le damos a Él y hacemos por Él, Él nos devuelve el 100 por 1 en abundancia y al fin y al cabo la vida eterna. Cuenta con mis oraciones, que Dios te bendiga y ojalá que algún día nos dejes saber que ya encontraste la persona que Dios tenía para ti y que eres plenamente feliz en el matrimonio. En estos momentos un correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, desde el año pasado siento la necesidad de ser religiosa. Ahora tengo 17 años y mi ilusión es ingresar en una congregación que use hábito. Encuentro muchas personas que me critican por esto. El mismo sacerdote que me guía dice que el hábito no es importante, sino lo que yo siento en mi corazón en el servicio al Señor. Dolly, Argentina. Dolly, felicidades porque quieres servir al Señor. Y yo estoy convencido de que lo que te está diciendo este sacerdote que te está guiando es lo correcto. Es decir, la razón para ser sacerdote o la razón para ser religioso o religiosa es porque quiero amar a mi Señor con todo mi ser, con todas mis capacidades y aún con todas mis limitaciones. Quiero ponerlo a Él como el centro y el Señor de mi vida. Y el sacerdote que te está guiando tiene razón. Lo más importante tiene que ser el servicio por amor a Cristo Jesús y a su comunidad, la iglesia. Ahora, yo sí creo también que aunque el hábito no hace al monje, el hábito es muy importante. El uniforme es muy importante. Tú ves a un policía con uniforme y tú sabes cuál es su servicio, cuál es su trabajo, cuál es su misión. Tú ves a un médico con una bata blanca y con un estetoscopio y tú sabes cuál es su servicio, cuál es su propósito, cuál es su misión. Tú ves un soldado vestido de soldado y tú sabes cuál es su propósito, cuál es su servicio, cuál es su misión. Tú ves a una religiosa vestida con hábito, con velo, y tú sabes cuál es su servicio, cuál es su propósito, cuál es su misión. Y en estos tiempos de tanta ausencia de Dios, Dolly, una religiosa vestida con su hábito y con su velo dice mucho.
Un sacerdote vestido con su uniforme dice mucho. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo al mundo que está tan apartado de Dios? Que hay una vida mejor, que hay formas de felicidad inimaginables para aquellos que no conocen a Dios. Porque el entregarse completamente al servicio de Dios, el dejar de tener una familia para consagrarse total y completamente al servicio de Dios por amor, eso solamente viviendo enamorado de Cristo Jesús se puede lograr. Y el uniforme, el hábito, deja saber eso. Que queremos estar tan enamorados de Cristo Jesús, que queremos vivir para Cristo Jesús de tal manera que el mundo realmente toma un segundo lugar porque hemos puesto a Cristo Jesús como centro, como Señor, como amo y como Dios de nuestra vida. Sigue tus deseos, Dali. Pídele mucho al Señor y vamos a orar por ti. Que el Señor te haga una santa religiosa si esa es su voluntad. Pero también que no solamente tu corazón, pero tu vida toda demuestre que amas a Cristo Jesús a tal punto que vives totalmente y completamente consagrada a Él. Bendiciones, felicidades. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿a qué iglesia pertenezco? Fui bautizada y confirmada en la Iglesia Católica, luego fui budista por 6 años y luego volví, aunque me atraía a la Iglesia Evangélica. Ahora quiero retomar mi fe católica y me repugnan las imágenes. Ayúdeme a salir de eso. Gracias. Patti, de Honduras. Patti, parece que está dando brincos de un lugar para otro. Pero qué bueno, Patti, qué bueno que estés considerando regresar no solamente a la Iglesia Católica, pero ojalá, y desde el fondo de mi corazón te lo digo, que seas la mejor católica posible. Que cuando regreses de lleno a la Iglesia Católica, que vivas la fe de tal manera que la gente cuando te mira puede decir, ahí va una verdadera católica, una verdadera cristiana. Yo te quiero decir que el que hayas dejado la Iglesia Católica, que hayas abandonado la Iglesia Católica, que te hayas ido con los budistas o te hayas ido aún con los hermanos protestantes o evangélicos, la Iglesia Católica te considera y te considerará siempre católica. ¿Por qué? Porque tú fuiste bautizada en la Iglesia Católica. Todas las personas que se van de la Iglesia Católica siguen siendo consideradas católicas. ¿Por qué? Porque fueron bautizadas, recibieron el sello de Jesucristo en la iglesia que Jesús fundó, que es la Iglesia Católica. Eres católica, bendito sea Dios. Que no has ejercido, que no has practicado, que no has vivido tu catolicismo es otra cosa. Pero tú eres católica y la iglesia te considera como tal. ¿Por qué? Porque de nuevo fuiste bautizada en la Iglesia Católica. Que te repugnen las imágenes, lo comprendo perfectamente. Porque en la religión budista, pues desafortunadamente todavía tiene la costumbre de adorar imágenes y especialmente de adorar la imagen de Buda y especialmente de sobarle la barriga a Buda. ¿Por qué? Porque la barriga de Buda es símbolo de felicidad. Buda nunca fue un maestro religioso, nunca dijo que él era Dios o un semidios, pero Buda sí fue un gran filósofo. Y Buda decía algo que pues para mí pues no es correcto, pero de todas maneras lo decía, que la felicidad se obtiene cuando uno llega a no desear absolutamente nada. Para nosotros los cristianos, pues el deseo más grande tiene que ser siempre Dios, tiene que ser siempre el cielo. Entonces la felicidad en el budismo se proyecta, se simboliza con una barriga grande. Y por eso es que la gente buscando felicidad le soba la barriga de la estatua de Buda. Pero yo comprendo que has venido a la Iglesia Católica de nuevo, pero has pasado por la Iglesia Evangélica, que repudian las estatuas. Las iglesias evangélicas no se dan cuenta, las iglesias protestantes no reconocen que las estatuas tienen un gran sentido en la Santa Biblia, especialmente Éxodo capítulo 25, versículo 18, y Números capítulo 21, versículos 6 al 8, en que Dios le exige a Moisés que haga imágenes que representen la misericordia de Dios, para que quien mire esas imágenes o quien se acerque a esas imágenes reconozca la presencia de Dios. Las imágenes que toman el lugar de Dios son malas, pero las imágenes que apuntan hacia Dios son buenas, bendecidas por Dios y exigidas por el mismo Dios.
regresa a la Iglesia Católica, aprende las enseñanzas de la Iglesia Católica, revístete de la presencia de Jesús en la Iglesia Católica, especialmente a través de los sacramentos, y que Dios te haga la mejor católica que jamás ha existido. Ojalá que así sea. Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos una llamada desde Chile de Gladys. Gladys, ¿me escucha? Sí, hola Padre Pedro. Gladys, bienvenida. Es un gusto tenerle aquí en estudio. Adelante, por favor. Gracias. Adelante, por favor, Quería Gladys. saber, para decirle a una señora que es evangélica, que ella a su nieto lo presenta en la iglesia. Y yo le digo que no es lo mismo que el bautizo que hacemos los católicos, que nosotros, o sea, uno cuando tiene un niño lo va a bautizar a la iglesia. Esa es la diferencia que quiero explicarle a la persona, que yo no sé cómo hacerlo. Sí, Gladys, si me puede explicar, ¿esta es una persona que es amiga suya y que usted quiere explicarle? Sí, es la nana. Es una nana. Y lo que usted le quiere explicar a la nana es que el bautizo en la Iglesia Católica es para toda la vida, ¿eso es? Sí, o sea, ella dice que ella cree presentar a los niños. No le escucho bien. Es lo mismo que bautizarlo. Yo le decía que no, pero no sé cómo explicárselo. Que presentar a los niños a Dios. Sí. Ok, muchísimas gracias, Gladys, muchísimas gracias por su llamada, muchísimas gracias por su pregunta. Escuche la respuesta. Es una tradición judía y ha sido por mucho tiempo el presentar a los niños varones a Dios a la edad de 8 años, perdón, de 8 días, y ese es el momento de la circuncisión. A Jesús lo presenta en el templo y es cuando Simeón y Ana, este hombre de Dios y esta mujer de Dios, pues reconocen a Jesús que realmente es el enviado de Dios. Y podríamos estar hablando de esto, pero no tenemos tiempo. Pero lo importante es que es una tradición judía y en el tiempo de Jesús, pues todos los varones se llevaban a presentar al Señor para que fueran circuncidados. Para los judíos, la señal de que le pertenecían a Dios era la circuncisión y por eso se presentaban al Señor. Los padres daban gracias, ofrecían al Señor pues una ofrenda, ya bien sea de pues un animal, un ave, en fin, cualquier cosa dependía de la posición económica de ellos. En el caso nuestro como cristianos, como católicos, la señal no es externa, no es la circuncisión, no es el cortar un pedazo del cuerpo del ser humano. La señal es interna, es el bautismo que nos sella para Cristo Jesús y nos hace injertar nuestras vidas en la vida de Jesús y nos hace uno con Jesús. Por eso no podemos entrar en la presencia de Dios en el cielo sin ser bautizados. Ese es el medio común, el bautismo. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino al Padre, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y es a través del bautismo que somos injertados en Cristo Jesús y que nos hacemos uno con Cristo Jesús. Y esa es la gran diferencia. Para el judío era la circuncisión cuando era presentado al Señor en el templo. Para nosotros la circuncisión no es externa, es interna. Es el sello del sacramento que nos hace uno con Jesús a través de las aguas bautismales. Ojalá que esto haya sido pues un poco entendible. Muchísimas gracias por su llamada y que Dios le bendiga. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono, y esperamos sus llamadas, 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Y bueno, pues hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este programa Conozca Primero Su Fe Católica. Y el propósito de este programa es compartir con ustedes las enseñanzas, las verdades de la iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. Doy gracias a Dios por este libro que yo sé que va a ser de gran bendición para el pueblo hispano y se titula Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Y está cargado de palabra de Dios, de promesas bíblicas para todo tiempo, en los momentos difíciles de nuestra vida, con nuestros hijos, los problemas de hoy, ante la tristeza, ante la enfermedad, ante el pecado, ante el miedo, etc. Así que ojalá que un día pronto pueda estar este libro en sus manos para gloria a Dios. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una duda. ¿Es cierto que los sacerdotes prefieren no ser confesores de sus familiares cercanos, padres, hermanos, etcétera? Desde ya, mil gracias y que Dios y la Virgen Santísima lo bendigan. Cristina Añasco, de Asunción, Paraguay. Cristina, muy interesante. Gracias por esa pregunta porque yo creo que mucha gente nos da la respuesta. Y la respuesta es que hay una ley en la iglesia que prohíbe que los sacerdotes escuchen las confesiones de sus familiares más cercanos, es decir, de papá, de mamá, de hermanos, etcétera. ¿Por qué? Es para proteger la relación entre estos familiares íntimos del sacerdote y del sacerdote también. La iglesia todo lo que hace tiene su sentido y tiene su sabiduría, su propósito. Y si bien es cierto que el sacerdote pues no puede ser juez de la persona que viene a confesar el pecado, también como que si es una persona muy cercana y dice o divulga un pecado muy serio y que puede afectar al sacerdote, pues puede como resultado llegar a tener una mala relación entre el sacerdote y esa persona íntimamente conectada a él a través de sangre. Entonces la iglesia exige que nosotros no confesemos a nuestros familiares y que en caso, por ejemplo, de gravedad mortal, que sí podemos administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Pero eso es todo. Tenemos muchísimas preguntas y muchísimas llamadas, bendito sea Dios. Pedro Román de Managua, Nicaragua, pregunta por qué algunos grupos cambian el altar y ponen una mesa cuadrada para la celebración de la Santa Eucaristía. Pues Pedro, realmente el altar debe ser consagrado por el obispo, porque es el lugar donde se celebra el sacrificio por excelencia de Cristo Jesús, es decir, donde ese pedazo de pan y ese poco de vino son consagrados y se convierten en la carne y la sangre de Cristo Jesús. Y la otra pregunta es, ¿por qué cambian los ingredientes de pan, la hostia? Realmente la hostia siempre debe ser de harina de trigo y además de eso pues la harina de trigo no puede llevar levadura porque esa fue la harina de trigo que usó el Señor Jesús en la última cena como celebración de la Pascua que los judíos celebraban todos los años, pan sin levadura. Josefina Martínez de California dice que estuvo casada por la iglesia, esto sucedió hace 42 años y se divorció, quiere rehacer su vida, pues yo le indico, le aconsejo, Josefina, que vaya a ver a su sacerdote de confianza, a ver si hay posibilidad de anular su matrimonio. No puedo decirle más porque no tengo más información, ¿verdad? Irma, de Brooklyn, New York, dice su sobrino murió y el jueves se incinera. Muchísimas oraciones por su sobrino, cuenten con ellas. Y si se puede hacer el novenario por él, claro que sí, seguro que sí. La iglesia acepta la incineración siempre y cuando se haga con reverencia. Juan Pablo García dice, pregunta si la Virgen María es Madre de Dios y cómo podemos explicar esto. Pues simplemente Jesús es Dios, ¿no es cierto? Jesús es totalmente humano, pero Jesús es totalmente divino. Y en su naturaleza divina, pues Jesús es totalmente Dios. Y María es la Madre de Jesús humano y Madre de Jesús divino, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y por lo tanto María es Madre de Dios. María es la hija del Padre, es la madre del Hijo, y que más es la esposa del Espíritu Santo. María Hernández de Chicago dice que se casó por la iglesia y su esposo la abandonó.
Su hijo en estos momentos tiene 19 años y está en el seminario. Ella nunca le ha hablado de su papá y piensa que tal vez puede ser un pecado, si es o no es. Pues yo pediría a María que cualquier rencor que haya en el corazón, que lo confieses, que lo entregues al Señor. Y le hablas a tu hijo tiene 19 años, él puede tomar decisiones por él mismo si él quiere conocer a su papá o no. Y yo sí te exhortaría para que le invites a tu hijo para que conozca a su padre. No niegues esa oportunidad porque al fin y al cabo él tiene derecho de saber quién es su papá y si él desea de establecer una relación con su padre. Julio César pregunta, dice que se casó por la Iglesia Católica en México. No, está hablando de sus papás, pero sus padres se divorciaron y su mamá está viviendo con un novio en la casa, en el piso de arriba. ¿Qué puede hacer para ayudar para que su papá y su mamá se junten de nuevo? Pues yo hablaría con tu mamá y le diría que está cometiendo realmente un pecado serio, porque si no está casada con esa persona, si está cohabitando con esa persona, pues está fornicando y por lo tanto está cometiendo un pecado grave. Que ella vaya, se confiese y que hable con su esposo para ver si hay posibilidades de comenzar una vida nueva. Este fin de semana, con el favor de Dios, voy a estar en Dallas, Texas, con Bodas de Caná. Así que si usted está mirando este programa y esta es esa área de Texas, cerca de Dallas o en Dallas, pues les invitamos de todo corazón para que nos acompañe. Va a ser un fin de semana glorioso, apoteósico, de mucha oración, de mucha alabanza y de mucha prédica que nos va a llevar a los pies de Cristo Jesús. Les invitamos para que oren por este ministerio de WTN y también para que nos apoyen con sus donaciones. Ustedes son los que hacen posible que podamos llevar el Evangelio de Jesucristo a los confines de la tierra. Que el Señor los bendiga en superabundancia este día y por siempre, los colme su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.